Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Crecí en un pequeño pueblo, y cuando uno vive en un lugar así, aprende a notar los detalles. En mi aldea la gente era reservada, pero aún así todos conocían la vida de los demás. Nuestra calle solía ser tranquila, bordeada de casas antiguas y altos árboles que susurraban cuando soplaba el viento. Mi familia vivía en una casita con una cerca blanca, sencilla pero acogedora. Sin embargo, la vivienda de al lado era distinta, más grande, moderna y siempre impecable. Desentonaba con el resto del vecindario. El dueño de esa casa era el señor Collins, un hombre adinerado que vivía allí con su esposa, la señora Collins, y su pequeña hija de 2 años, Stacy. El señor Collins era un individuo peculiar. Apenas hablaba y solía mantenerse al margen de todos, pero lo más extraño de él era su obsesión con su automóvil. Poseía un elegante coche deportivo negro, del tipo que solo se ve en las revistas. Cada fin de semana, sin excepción, salía a pulirlo y limpiarlo como si estuviera hecho de oro. Pasaba horas enteras dedicado a su vehículo, asegurándose de que cada rincón brillara como nuevo. A veces lo observaba desde mi ventana, preguntándome por qué un coche podía significar tanto para una persona. La señora Collins era todo lo contrario, siempre amable, sonriente y con una actitud cálida. Solía saludarme con la mano cuando pasaba frente a nuestra casa y, en ocasiones, se detenía a conversar conmigo, preguntándome cómo me iba en la escuela o compartiendo algunas de las galletas que horneaba. Stacy, su hija, era una niña alegre, siempre riendo y jugando en el jardín. Verlas juntas era reconfortante, una chispa de ternura en medio de un vecindario silencioso. Pero un día, todo cambió. La señora Collins y la pequeña Stacy desaparecieron. Fue como si se hubieran desvanecido en el aire. Recuerdo claramente el día en que la policía llamó a nuestra puerta para preguntarnos si las habíamos visto. Nos contaron que el señor Collins las había reportado como desaparecidas, asegurando que su esposa se había marchado y había llevado a la niña con ella. Mis padres estaban desconcertados, pero no teníamos nada que decirles. No habíamos notado nada fuera de lo común. Como muchos otros, simplemente asumimos que la señora Collins se había ido por decisión propia. Pasaron las semanas, luego los meses, y no hubo rastro de ellas. El pueblo entero comenzó a llenarse de rumores, cada uno más extraño que el anterior. Algunos decían que la mujer había escapado con otro hombre, mientras otros murmuraban teorías mucho más oscuras. Intenté apartar el asunto de mi mente, pero había algo que no me dejaba en paz. Cada vez que veía al señor Collins puliendo su coche, una sensación fría me recorría el cuerpo. Había algo en su conducta que me perturbaba, como si intentara distraerse de algo terrible. Unos meses después de la desaparición de la señora Collins y la pequeña Stacy, ocurrió algo muy extraño. Mi padre estaba en el garaje, reparando su vieja camioneta, cuando notó algo raro en el garaje del señor Collins. La puerta estaba entreabierta, y desde donde estábamos se alcanzaba a ver algo en el interior. El Jeep blanco de la señora Collins estaba cubierto de polvo, como si no se hubiera movido en meses. Mi padre llamó a mi madre y a mí para que lo viéramos, y los tres nos quedamos observando en silencio, incrédulos. Si la señora Collins realmente se había marchado, ¿por qué su coche seguía allí? Nadie entendía nada. Pocos días después, el Jeep desapareció. Pensamos que el señor Collins lo había vendido
aunque nunca dijo una palabra al respecto, pero su comportamiento comenzó a volverse aún más inquietante. Dejó de salir con frecuencia, y cuando lo hacía parecía nervioso, mirando constantemente hacia todos lados, como si temiera que alguien lo siguiera. El coche negro, que antes mantenía impecable, comenzó a cubrirse de suciedad, y su jardín, que siempre había estado perfectamente cuidado, empezó a mostrar señales de abandono. Entonces, una noche sucedió algo que jamás olvidaré. Estábamos cenando cuando escuchamos un fuerte golpe proveniente de la casa de los Collins. Mi padre tomó una linterna y nos pidió a mi madre y a mí que nos saliéramos. Desde la ventana, lo vi cruzar el jardín y golpear la puerta del vecino. Tardaron mucho en abrirle. Cuando finalmente el señor Collins apareció, se veía pálido, casi enfermo. Mi padre le preguntó si todo estaba bien, pero él solo asintió y murmuró que había dejado caer algo. Mi padre regresó a casa con el ceño fruncido y una expresión que no olvidaré jamás. Nos contó que, al abrirse la puerta, en la penumbra del pasillo alcanzó a ver algo extraño. En la cocina había una olla con algún tipo de líquido hirviendo sobre la estufa, y justo al lado sobre el mostrador había un arma. No supo explicar por qué, pero aquella escena lo perturbó profundamente. Esa misma noche casi no durmió, y al día siguiente el ambiente en casa se volvió tenso, como si todos sintiéramos que algo oscuro estaba ocurriendo muy cerca. Con el paso de los días, el señor Collins se volvió aún más solitario. Ya casi nunca se le veía salir, y los rumores en el pueblo se multiplicaban. Muchos estaban convencidos de que había hecho algo horrible con su esposa y su hija, pero no había pruebas, ningún testimonio, solo sospechas, miedo y silencio. Yo empecé a tener pesadillas. Soñaba con lo que pudo haber pasado dentro de esa casa, detrás de esas puertas cerradas. La idea de que algo tan terrible pudiera haber ocurrido a pocos metros de donde dormía me helaba la sangre. Pasaron los años. Crecí, me mudé y traté de dejar atrás aquellos recuerdos. Pero de vez en cuando, mi mente vuelve a ese lugar, a esa casa impecable y a aquella familia que desapareció sin dejar rastro. Me pregunto qué fue de la señora Collins y de la pequeña Stacy, si alguna vez lograron ponerse a salvo. Jamás olvidaré la imagen del jeep blanco cubierto de polvo en el garaje, ni la mirada del señor Collins cuando mi padre tocó su puerta, ni el miedo que se apoderó del pueblo durante aquellos meses. A veces, cuando la noche está tranquila y todo está en silencio, aún siento ese escalofrío recorrerme la espalda. Nunca sabré con certeza qué ocurrió, pero temo lo peor. Y donde quiera que estén, deseo que la señora Collins y su hija estén a salvo, lejos del hombre que dedicaba tanto tiempo a pulir su coche. Historia 2. Llevaba unos meses trabajando como repartidor de comida, recorriendo la ciudad de un extremo a otro y aprendiendo cada rincón de ella. La mayoría de las noches eran rutinarias. Recogía el pedido, seguía las indicaciones del GPS, lo entregaba y pasaba al siguiente. Nada fuera de lo común. Pero esa noche fue diferente. Era tarde, quizá pasada la medianoche, cuando recibí un pedido de una zona que no reconocía. El GPS me guió fuera de las calles que me eran familiares, llevándome hacia un barrio en el que nunca había estado antes. Las casas estaban separadas unas de otras, y las calles parecían retorcerse en direcciones imposibles. Cada esquina que doblaba me conducía más profundo en un laberinto de caminos estrechos y callejones oscuros. Las farolas eran escasas, y la poca luz que emitían proyectaba sombras largas y siniestras que hacían que todo el lugar se sintiera mal. Cuanto más avanzaba, más crecía en mí la sensación de que algo no estaba bien. Las calles no coincidían con las del mapa del teléfono. Giraba a la derecha, y de pronto el GPS me pedía que regresara, como si el camino hubiera cambiado detrás de mí.
Apreté con fuerza el volante, una inquietud helada formándose en mi estómago, pero tenía un trabajo que cumplir, así que seguí adelante. Después de lo que pareció una eternidad, el GPS anunció: has llegado a tu destino. Reduje la velocidad y miré hacia la casa que aparecía ante mí. Estaba al final de un cul-de-sac, una construcción alta y angosta, con la pintura descascarada y las ventanas rotas. El césped estaba crecido, casi hasta mis rodillas, y no se veía rastro de vida. La casa tenía un aire abandonado que me puso los pelos de punta. Dudé un momento, con la mano sobre la palanca de cambios, dispuesto a dar marcha atrás y marcharme de allí. Pero entonces pensé en el pedido, en el cliente que quizá me esperaba con hambre. Tal vez era solo una casa vieja, pensé, y aún vivía alguien dentro, alguien cansado o sin medios para mantenerla. Intenté sacudirme la incomodidad que se aferraba a mí como una niebla fría. Bajé del coche con la bolsa de comida en la mano. El aire era denso, pesado, casi asfixiante. El único sonido era el crujido de la grava bajo mis zapatos. A medida que me acercaba, sentía con más fuerza la sensación de ser observado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al llegar al porche, noté que la puerta principal estaba entreabierta. Se movía con un leve chirrido al empujarla, revelando un pasillo oscuro que se perdía en lo desconocido. Apenas podía ver unos pocos pasos hacia adentro. Más allá, solo había una oscuridad que lo devoraba todo. «Hola», llamé, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras devolviéndome el sonido desde el fondo de la casa vacía. Algo dentro de mí gritaba que me fuera, que soltara la bolsa y corriera de regreso al coche. Pero di un paso más, tratando de mirar mejor hacia el interior. Fue entonces cuando lo escuché, un ruido leve, como hojas arrastrándose por el suelo. Me giré para mirar hacia la calle, y fue ahí cuando los vi. Sombras, figuras emergiendo desde los rincones, saliendo de entre las casas, moviéndose sin un solo sonido. Caminaban, o más bien se deslizaban hacia mí, desde todos los ángulos. El corazón comenzó a martillarme en el pecho, los latidos resonando en mis oídos. El primero de ellos salió a la débil luz del porche y pude verlo con claridad. Era una persona, pero su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, completamente lisa, sin rasgos. Una superficie fría, de porcelana. Detrás de él vinieron más. Todos llevaban la misma máscara vacía, idéntica, sin expresión. Me rodearon, su presencia cerrándose sobre mí, sofocante. Retrocedí hasta quedar contra la barandilla del porche. Respiraba entrecortado, mi mente buscando desesperadamente una salida. Uno de ellos extendió una mano hacia mí. Instintivamente retrocedí y solté la bolsa de comida, que cayó al suelo. Pero esa mano helada me agarró con fuerza. Sentí su piel fría como el hielo, sus dedos presionando mi brazo mientras otro se acercaba y me sujetaba del otro lado. Intenté zafarme, pero eran demasiado fuertes. Cuanto más luchaba, más firme era su agarre. No dijeron una palabra, ni un sonido, mientras me arrastraban hacia el interior de la casa. La puerta se cerró de golpe tras nosotros, dejándome en completa oscuridad. No veía nada, solo podía escuchar el sonido suave pero firme de sus pasos alrededor mío, el roce de sus manos revisándome. Buscaban algo. Sentí cómo metían las manos en mis bolsillos, sacando mi cartera, mi teléfono, mis llaves. Quise gritar, pedir ayuda, pero no pude. La voz se me quebró en la garganta, como si la oscuridad misma me hubiera robado el aliento. Mi mente giraba, tratando de entender qué estaba ocurriendo, pero nada tenía sentido. Solo quedaba el miedo, el terror puro que me envolvía por completo. Finalmente,
Me soltaron. Caí al suelo temblando. Escuché sus pasos alejándose, el chirrido de la puerta abriéndose y cerrándose de nuevo. Habían desaparecido. Permanecí allí, inmóvil, durante lo que me parecieron horas. El silencio era absoluto. No podía pensar, solo revivir una y otra vez lo que acababa de suceder. Todo se sentía irreal, como si hubiera cruzado a otro mundo, un lugar donde las reglas no existían y la lógica se desvanecía. Con las piernas temblorosas, me obligué a levantarme. Avancé a tientas hasta la puerta, la empujé y salí tambaleándome al exterior. La calle estaba vacía. No había rastro de las figuras ni del más leve movimiento. Mi coche seguía ahí, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Me habían robado, sí, pero no solo mis pertenencias. También se habían llevado algo más, mi sensación de seguridad, mi confianza en el mundo que me rodeaba. Encendí el motor y salí de allí a toda velocidad. Las calles aún parecían torcerse y confundirme, llevándome en círculos hasta que, al fin, encontré la carretera principal. No miré atrás. Solo seguí conduciendo, tratando de dejar atrás las imágenes de esas máscaras blancas y aquellas manos heladas que me habían arrastrado a la oscuridad. Pero sabía, en el fondo, que no importaba cuán lejos llegara. El miedo seguiría conmigo, escondido en algún rincón de mi mente, esperando el momento para regresar y arrastrarme otra vez a esa pesadilla interminable de calles retorcidas y sombras sin rostro. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez por aquí, por favor asegúrate de suscribirte a nuestro canal y presionar el icono de la campana para estar al tanto de nuestras próximas historias de terror. Necesitamos tu apoyo. Por favor, comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. El hospital estaba silencioso por la noche. Demasiado silencioso. Yo trabajaba como camillero y mis turnos nocturnos solían hacerse eternos. Las interminables paredes blancas, el zumbido constante de las luces fluorescentes y los lejanos pitidos de las máquinas creaban un ambiente extraño, casi irreal. Cuando el sol se ocultaba, el único lugar donde uno podía escapar un poco era la oficina del sótano, un cuarto pequeño, débilmente iluminado, donde pasaba la mayoría de mis noches cuando el trabajo se calmaba. Esa oficina quedaba justo al lado de la morgue, un sitio en el que prefería no pensar demasiado. Eran alrededor de la medianoche, tal vez un poco más tarde, y yo estaba sentado en la oficina con otro camillero. No hacíamos gran cosa, solo matábamos el tiempo conversando sin entusiasmo y mirando el reloj de vez en cuando, esperando que el turno terminara. El aire estaba impregnado con el olor del desinfectante, ese aroma penetrante que se pega a la ropa y llena los pulmones. El único sonido era el zumbido tenue del tubo fluorescente sobre nuestras cabezas y el murmullo lejano del sistema de ventilación. De pronto, escuché pasos en el pasillo. Eran lentos y deliberados, distintos a las pisadas rápidas de los médicos o enfermeras. Ambos levantamos la mirada hacia la puerta abierta. Un hombre pasaba frente a nosotros. Giró apenas los ojos hacia el interior al caminar, y hubo algo en su mirada que me inquietó, algo turbio, sospechoso. No dijo palabra alguna, simplemente siguió de largo, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Pocos minutos después, el mismo hombre regresó. Esta vez, se detuvo en el umbral y nos observó. Tenía la piel pálida, casi enfermiza, y los ojos desorbitados, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba limpia, pero era anticuada, como sacada de una película vieja. No parecía encajar en ese entorno frío y moderno del hospital. Era como si no perteneciera a ese lugar. ¿Tienen acceso a la morgue?,
Preguntó con una voz baja y áspera. Intercambié una mirada con mi compañero. Pensamos que se trataba de alguien de una funeraria que venía a hacer un retiro. No era algo completamente inusual, aunque a esa hora resultaba extraño. Sí, respondí con cautela, intentando adivinar qué hacía ahí tan tarde. Su expresión no cambió, pero en sus ojos brilló algo que me puso nervioso. No sabía explicar qué era, solo que me hacía sentir incómodo. Esperaba que dijera un nombre o que explicara a quién venía a recoger, pero no lo hizo. Se limitó a mirarnos fijamente, con esa expresión inquietante que no se movía ni un milímetro. Entonces habló de nuevo, y sus palabras me helaron la sangre. Les pagaré si me dejan entrar, solo por 1 hora. Necesito estar a solas con los cuerpos. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Aquella frase flotó entre nosotros como un olor nauseabundo. Sentí el estómago revolverse. Mi compañero y yo nos miramos otra vez, incrédulos, una mezcla de confusión y miedo reflejada en nuestros rostros. El hombre no pareció notar nuestra incomodidad. Su mirada seguía fija, expectante, casi desesperada, como si esperara que aceptáramos. La tensión era palpable, sofocante. Mi mente trataba de entender. ¿Quién en su sano juicio querría estar solo en la morgue y a esa hora? Todo era absurdo, enfermizo, como una escena sacada de una pesadilla. No podemos hacerlo, dije al fin, tratando de sonar firme aunque por dentro temblaba. Es contra las normas del hospital. La expresión del hombre se ensombreció. Por un momento creí que discutiría o intentaría convencerme, pero se contuvo. Sus ojos se entrecerraron y apretó la mandíbula, los músculos de su cara tensándose en un tic involuntario. No dijo una sola palabra más, solo se quedó mirándonos con una intensidad que me hizo estremecer, hasta que finalmente dio media vuelta y se marchó, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Nos quedamos en silencio, paralizados, asimilando lo que acababa de suceder. El corazón me latía con fuerza. No podía sacudirme la sensación de que acabábamos de evitar algo terrible. Deberíamos avisar a seguridad, dije tras unos segundos. Mi compañero asintió y subimos apresuradamente hacia la oficina del guardia. El hospital se sentía más inquietante que nunca. Las sombras parecían estirarse y crecer a nuestro alrededor mientras caminábamos por los pasillos vacíos. Cuando llegamos, encontramos al guardia de turno y le contamos todo. A medida que describíamos al hombre, su rostro cambió. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria, y preguntó con voz tensa. ¿Les dijo que quería estar solo en la morgue? Sí, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. El guardia suspiró pesadamente y negó con la cabeza. Ya lo intentó antes, dijo. Hemos tenido varios encuentros con él en los últimos meses. Siempre desaparece antes de que podamos atraparlo, pero sabemos que anda en algo raro. Esa revelación me dejó helado. Había estado intentando hacerlo repetidas veces. ¿Con qué propósito? Mi mente se llenó de imágenes perturbadoras, cosas que podría haber querido hacer con los cuerpos. Ninguna de ellas era reconfortante. El guardia nos aseguró que aumentarían las rondas y estarían atentos, pero yo no lograba calmarme. De regreso al sótano, el pasillo me pareció más oscuro que nunca. Sentía que las sombras ocultaban secretos que era mejor no descubrir. Durante el resto de la noche, no pude dejar de pensar en aquel hombre, su rostro pálido, sus ojos desesperados, la manera en que pronunció aquellas palabras. Todo se repetía en mi mente una y otra vez, como un disco rayado. Incluso cuando mi turno terminó y regresé a casa, la sensación de inquietud no se fue. Se quedó conmigo, pegada como una sombra que se niega a desaparecer. Nunca volví a ver a ese hombre.
pero la memoria de aquella noche me acompaña hasta hoy. Cada vez que paso frente a la morgue, siento el mismo escalofrío recorrerme el cuerpo, el mismo que me recuerda lo cerca que estuvimos de permitir que algo monstruoso se colara entre nosotros. Historia 4. Era el año 2019 y yo tenía 13 años cuando mi padre me llevó de casa a los Pine Barrens. Ya habíamos estado allí otras veces, pero esa ocasión se sentía distinta. El ambiente era más oscuro, los árboles parecían más juntos, como si quisieran cerrarse sobre nosotros y atraparnos. El aire estaba pesado, cargado con el olor a hojas húmedas y agujas de pino. Reinaba un silencio tan absoluto que ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Llegamos justo antes del atardecer y nos instalamos cerca del borde del bosque. Mi padre siempre decía que la mejor hora para cazar era de noche, cuando los animales estaban más activos. No tenía miedo. Ya había salido de casa con él antes y confiaba plenamente en su experiencia. Pero mientras el sol desaparecía tras el horizonte y la oscuridad se tragaba los árboles, una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Las sombras se alargaban, transformando el bosque en un laberinto de siluetas negras. Avanzamos más profundo entre los árboles, las botas hundiéndose suavemente sobre las hojas secas. Mi padre llevaba su rifle y yo sostenía el que me había regalado en mi cumpleaños. Lo apretaba contra el pecho, sintiendo el frío del metal en las palmas. Cuanto más avanzábamos, más densos se volvían los árboles, bloqueando por completo la luz de la luna. Pronto, la única iluminación provenía de nuestras linternas. Cada tanto, nos deteníamos a escuchar, esperando algún movimiento entre la maleza. Mi padre sabía rastrear animales mejor que nadie. A menudo se agachaba para observar las huellas o examinar el suelo, pero aquella noche no había nada, ni un crujido, ni un susurro. El bosque parecía muerto, sumido en un silencio antinatural. Después de una hora caminando, empecé a sentir el cansancio en las piernas. Mi padre se dio cuenta y sugirió que descansáramos un momento. Encontramos un pequeño claro y nos sentamos sobre un tronco caído. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Mi padre susurró algo sobre esperar el momento adecuado, pero apenas lo oí. Yo estaba demasiado concentrado en la oscuridad que nos rodeaba. Entonces, se oyó un sonido. No era el crujir de hojas ni el chasquido de una rama. Era un gruñido bajo, profundo, gutural, como si algo grande nos estuviera observando. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi padre. Él también lo había escuchado. Su rostro estaba pálido y con movimientos lentos llevó la mano al rifle, haciéndome una señal para que hiciera lo mismo. El gruñido volvió, más fuerte, más cerca. Resonó entre los árboles, haciendo que se me erizara la piel. Apreté mi arma, las manos temblorosas. Mi padre se incorporó con cuidado, los ojos escudriñando la oscuridad. No dijo nada, pero el miedo era evidente en su mirada. Fuera lo que fuera aquello, no era un animal común. De las sombras emergió una figura, alta, mucho más alta que cualquier criatura que hubiera visto antes. Su cuerpo estaba encorvado y sus ojos brillaban débilmente en la oscuridad. Tenía la forma de un lobo, pero no era un lobo. Era más grande, más grotesco, algo que parecía no pertenecer a este mundo. El gruñido se intensificó, volviéndose más agresivo. Podía ver su aliento condensándose en el aire frío, y entre los haces de luz de nuestras linternas, sus colmillos relucían afilados. Mi padre me susurró que no me moviera, pero las piernas me temblaban. Estaba paralizado, incapaz de apartar la mirada. El ser dio un paso hacia adelante. Su gruñido se transformó en un bufido rabioso y sus ojos amarillos se fijaron en nosotros. Mi padre levantó el rifle,
apuntándole, pero no disparó. Era como si ambos supiéramos que eso no serviría de nada. La criatura empezó a rodearnos, moviéndose entre los árboles, fundiéndose con las sombras. Cada vez que pensábamos que había desaparecido, volvía a aparecer, observándonos. Me costaba respirar. El pecho me dolía del miedo. Estábamos atrapados, rodeados por la oscuridad y por ese ser que no debía existir. Entonces, lanzó un aullido desgarrador, tan fuerte que pareció sacudir los árboles a nuestro alrededor. Mi padre me tomó del brazo y me levantó de golpe. Corrimos. No pensé en nada. Solo escuchaba el sonido de nuestros pasos y los gruñidos de la criatura persiguiéndonos entre los árboles. Las ramas me arañaban el rostro y los brazos. Las sombras se confundían con el movimiento y el miedo me impulsaba a seguir corriendo, aunque mis pulmones ardían y las piernas amenazaban con ceder. Corrimos sin rumbo, adentrándonos más en el bosque. Ya no sabíamos en qué dirección estaba el coche, ni siquiera de dónde habíamos venido. Solo había árboles, oscuridad y el eco de nuestra respiración entrecortada. Después de lo que pareció una eternidad, nos detuvimos. El silencio volvió, tan absoluto que dolía. El gruñido había cesado, pero el miedo seguía ahí, como una sombra invisible. Mi padre, jadeante, apoyó la espalda en un árbol. Su rostro estaba cubierto de sudor, los ojos abiertos de par en par. «Tenemos que seguir», susurró con voz ronca. «No podemos quedarnos aquí», pero no sabíamos hacia dónde ir. Estábamos perdidos en los Pine Barrens, y esa cosa seguía ahí, en alguna parte vigilándonos. Caminamos sin rumbo por horas, tratando de reconocer algún sendero. Cada sonido del bosque me hacía saltar, cada sombra me parecía el brillo de aquellos ojos amarillos. Mi linterna empezaba a fallar, su luz débil titilando cada vez más. La idea de quedarnos completamente a oscuras me helaba la sangre. Cuando ya creía que no saldríamos de allí, encontramos un camino familiar, estrecho, cubierto de maleza, pero reconocible. Mi padre dejó escapar un suspiro de alivio y lo seguimos sin dudar. Finalmente llegamos a la camioneta. Sentí como el peso del miedo se desprendía un poco de mis hombros. Subí al asiento del pasajero, todavía temblando. Mi padre encendió el motor y los árboles oscuros de los Pine Barrens fueron quedando atrás, desvaneciéndose entre la noche. No hablamos durante el trayecto. Ninguno de los dos quería mencionar lo que habíamos visto. Era algo que no tenía explicación, y quizás era mejor así, pero mientras miraba por la ventana, no podía deshacerme de la sensación de que no habíamos estado solos en aquel bosque. Salimos sin un rasguño, sí, pero algo me decía que esa criatura seguía allí, acechando en las sombras, esperando. Una cosa supe con certeza desde esa noche: jamás volvería a cazar en los Pine Barrens. Historia 5. Llevo trabajando en el turno de noche de esta gasolinera desde hace aproximadamente un año. El lugar está a las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos como para que no haya mucho movimiento durante las horas más tardías. Es un trabajo tranquilo, la mayoría del tiempo. Me siento detrás del mostrador, atiendo a los pocos clientes que aparecen y observo cómo el reloj avanza lentamente hacia la mañana. La noche en que ocurrió todo no parecía diferente a las demás. Eran cerca de las 2:30 de la mañana y ya me estaba preparando para el final de mi turno. La tienda estaba vacía, como casi siempre a esa hora. Afuera las luces del estacionamiento proyectaban sombras largas sobre el asfalto y dentro solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado. Estaba contando el dinero de la caja registradora, asegurándome de que todo cuadrara. Mi gerente siempre me decía que tuviera cuidado, especialmente por la noche. Nunca sabes quién puede entrar por esa puerta,
Solía advertirme. Nunca le di demasiada importancia. Pensaba que tenía todo bajo control. Acababa de contar los últimos billetes cuando, de repente, la puerta principal se abrió de golpe. El estruendo fue tan fuerte que casi saltó de mi asiento. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre entró como una tormenta. Tenía un aspecto descuidado, la ropa sucia, los ojos desorbitados y un olor que delataba que llevaba días sin ducharse. No dijo una palabra. Su mirada se fijó directamente en el dinero que yo sostenía en las manos. Por un instante, mi cuerpo se paralizó. Todo se volvió lento y real. Sabía que debía hacer algo, pero me quedé inmóvil. De pronto, el hombre se lanzó sobre mí, arrancándome el dinero de las manos. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Un momento lo tenía. Al siguiente ya lo veía corriendo hacia la salida. Fue entonces cuando reaccioné. No sé qué se apoderó de mí, pero no iba a dejar que se marchara tan fácilmente. Salté del mostrador y salí corriendo tras él, gritando que se detuviera. La adrenalina me nublaba el miedo. Solo quería alcanzarlo. El tipo no corría muy rápido. Tropezó al llegar al estacionamiento, moviéndose torpemente, tambaleante. Pensé que seguramente estaba drogado. Podía ver los billetes sobresaliendo del bolsillo de su chaqueta mientras intentaba huir. «Detente ahí», grité. Se giró por un segundo. Vi el pánico en sus ojos. Intentó correr más rápido, pero su cuerpo no le respondía. Me acerqué y, sin pensarlo, lo agarré del brazo. Forcejeamos. Él trató de soltarse, pero me aferré con fuerza. Luchamos unos segundos hasta que logró zafarse y volvió a correr, tambaleándose. Mi corazón latía con fuerza, pero no pensaba rendirme. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y marqué el 911. Le expliqué a la operadora lo que estaba ocurriendo, dónde estaba, cómo era el hombre y lo que había hecho. Me aseguraron que los agentes ya iban en camino. Seguí al ladrón, manteniendo cierta distancia. No quería acorralarlo. Sabía que un hombre desesperado podía hacer cualquier cosa. Él no parecía darse cuenta de que lo seguía. Solo se concentraba en correr, aunque cada vez se movía más lento, mirando hacia atrás con frecuencia. Pasaron unos minutos, aunque a mí me parecieron horas, hasta que escuché a lo lejos el sonido de las sirenas. El hombre también las oyó. Se detuvo en seco, todo su cuerpo tensándose. Me quedé atrás, sin acercarme más. Pocos segundos después, 2 patrullas entraron en el estacionamiento con las luces rojas y azules parpadeando. Los oficiales bajaron con las armas desenfundadas, gritando órdenes para que se tirara al suelo. El hombre vaciló un instante, pero sabía que había perdido. Cayó de rodillas y entrelazó las manos detrás de la cabeza. Los policías se acercaron, lo esposaron y lo pusieron de pie. Uno de ellos vino hacia mí y me pidió los detalles. Aún jadeante, le conté todo lo sucedido, tratando de mantener la calma aunque las manos me temblaban. Revisaron al hombre y encontraron el dinero aún metido en su chaqueta. Uno de los oficiales me explicó que era un indigente, probablemente bajo el efecto de alguna droga, lo que explicaba su comportamiento errático. Probablemente, la desesperación lo había empujado a hacer aquello. Mientras lo subían al coche patrulla, lo observé con la cabeza gacha, derrotado. Una parte de mí sintió compasión por él. La vida lo había golpeado tan fuerte que lo había dejado sin nada, reducido a cometer un acto desesperado por unas pocas monedas, pero al mismo tiempo me sentí aliviado. Aquel episodio podía haber terminado mucho peor. Los agentes me felicitaron por haber llamado enseguida, diciendo que había hecho lo correcto. Uno de ellos me advirtió que perseguirlo no había sido lo más seguro, pero comprendía por qué lo había hecho. Asentí.
aún con el cuerpo tenso y el corazón acelerado. Cuando se fueron, volví a entrar en la tienda. El ambiente había cambiado. Lo que antes era solo otra noche tranquila en el trabajo se había convertido en una experiencia que jamás olvidaría. Me senté de nuevo tras el mostrador, intentando calmar los nervios. Miré el reloj. Mi turno casi terminaba, pero ya no contaba los minutos como siempre. Solo me quedé mirando la puerta de entrada, esperando sin saber bien qué esperaba. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme de la cabeza lo cerca que había estado de algo peor. Cuando por fin terminó mi turno, recogí mis cosas y cerré la tienda con llave. Al caminar hacia mi coche, pensé en aquel hombre. La vida lo había destrozado y en su desesperación había tomado una decisión que lo llevó directo al asiento trasero de una patrulla. Pero mientras conducía de regreso a casa, me di cuenta de algo. Tuve suerte. Las cosas pudieron haber salido mucho peor esa noche. Historia 6. La carretera se extendía frente a nosotros, oscura y serpenteante, mientras atravesábamos el bosque. Se suponía que sería un fin de semana divertido. Solo nosotros 4, Devon, Bethany, Seth y yo, en un viaje de campamento. El semestre en la universidad había sido agotador y todos necesitábamos un descanso. La idea de dormir bajo las estrellas, asar malvaviscos y contar historias de miedo alrededor del fuego nos llenaba de entusiasmo. Pero aquella noche tenía algo diferente. Los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, sus ramas alargadas retorciéndose como dedos deformes que querían alcanzarnos. La luz de la luna apenas lograba filtrarse entre la espesura, proyectando sombras extrañas que danzaban sobre el pavimento. Intenté ignorar la incomodidad que crecía en mi estómago, convenciéndome de que era solo la emoción del viaje. Reíamos, con la música sonando en la radio, cuando de pronto apareció una curva cerrada, de la nada. Devon, que conducía, giró el volante bruscamente, pero el coche patinó sobre el asfalto mojado. Todo giró a nuestro alrededor. Los neumáticos chillaron, las luces se confundieron con el bosque y el coche se salió del camino, chocando violentamente contra los árboles. Escuché el grito de Bethany y luego oscuridad total. Cuando abrí los ojos, estábamos de pie afuera del coche. El vehículo estaba destrozado, incrustado contra un tronco, con vapor saliendo del capó. Me sentía raro, como si el sonido del mundo estuviera amortiguado, distante. Bethany estaba a mi lado, pálida como el papel, y Seth observaba el coche con una expresión vacía. ¿Están bien?, pregunté, aunque mi voz sonó extrañamente hueca, ajena. Bethany asintió lentamente, pero no me miró. Seth permaneció en silencio, la vista fija en el interior del coche. Seguí su mirada, y entonces mi corazón se detuvo. Dentro del vehículo aún estábamos nosotros. Nuestros cuerpos seguían ahí, inmóviles, sujetos a los asientos por los cinturones. Yo podía verme, la cabeza inclinada hacia un lado, con un hilo de sangre bajando por mi frente. Devon seguía aferrado al volante, su rostro retorcido por el dolor. Bethany y Seth estaban atrás, sus caras cenicientas, quietas. Estamos afuera, pero también estamos ahí, susurró Bethany finalmente mirándome. Sus ojos reflejaban puro terror. No podía comprenderlo. Todo parecía un mal sueño, pero era demasiado real, demasiado nítido. Extendí la mano para tocar el coche, y mi piel atravesó el metal como si no existiera. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo. «Estamos muertos», murmuró Seth, su voz temblando. No quise responder.
No podía. La idea era insoportable. Pero ¿qué otra explicación podía haber? Estábamos allí, de pie frente a nuestros cuerpos, sin poder tocar nada, sin sentir el suelo bajo los pies. El bosque a nuestro alrededor se volvió más oscuro. Los árboles parecían cerrarse. El aire se volvía espeso, pesado, y una sensación extraña, como si alguien nos observara desde las sombras, se apoderó de mí. Intenté moverme, alejarme del coche, pero algo me tiraba hacia atrás, como si una fuerza invisible no quisiera dejarnos ir. «Tenemos que salir de aquí», dije, tratando de sonar valiente aunque mi voz se quebró. Tal vez haya una forma de arreglar esto, pero ¿hacia dónde podíamos ir? Estábamos en medio del bosque, lejos de cualquier carretera o pueblo. Lo único tangible, lo único real, parecía ser el coche destrozado y los cuerpos atrapados dentro. El tiempo pasó sin sentido. No sé cuánto estuvimos allí, mirando aquella escena imposible. La noche parecía no terminar nunca. El silencio pesaba más con cada segundo. Cada crujido entre las hojas, cada soplo de viento, me hacía estremecer. Parecía que el bosque nos hablaba, susurrando que no pertenecíamos a ese mundo. De pronto empecé a marearme. Una fuerza invisible tiraba de mí hacia abajo, hacia la oscuridad. Mi visión se nubló y los sonidos comenzaron a desvanecerse. Escuché a Bethany llorar y vi el rostro de Seth deformado por el miedo. Y después todo se apagó. Cuando abrí los ojos de nuevo, la luz me cegó. Estaba en una cama de hospital. Las lámparas del techo brillaban intensamente y el pitido rítmico de las máquinas llenaba el silencio. Giré la cabeza con esfuerzo, aturdido, sintiendo el cuerpo pesado, adolorido. Devon estaba en la cama junto a la mía, medio consciente. Bethany y Seth también estaban allí, conectados a monitores, cubiertos de vendajes. «Estamos vivos», susurré, sin creerlo del todo. Una enfermera entró, revisando los aparatos con una sonrisa amable. «Tuvieron un accidente grave, pero van a estar bien», nos dijo. «Han estado inconscientes un par de días, pero ya están fuera de peligro». Apenas podía procesar sus palabras. Miré a Bethany. Me devolvía la mirada con los ojos muy abiertos. Seth no decía nada, pero en su rostro se veía una mezcla de alivio y desconcierto. Todo había sido tan real. El choque, nuestros cuerpos, la sensación de estar atrapados fuera de ellos. ¿Habíamos soñado? ¿O fue una especie de experiencia compartida provocada por el trauma? Mientras la enfermera nos revisaba, un escalofrío recorrió mi espalda. No se sentía como un simple sueño. Aún podía recordar con claridad el bosque oscuro, la presión invisible que nos retenía, esa sensación de no pertenecer al mundo de los vivos. Pero al ver a mis amigos respirando con vida, intenté apartar esos pensamientos. Estábamos a salvo. Habíamos sobrevivido. El horror había terminado, o quizá no del todo. Historia 7. Después de un largo y agotador turno como repartidor de pizzas durante una ola de calor, lo único que quería era hacer mi última entrega y volver a casa. La camiseta se me pegaba a la espalda. El cabello estaba húmedo de sudor y las piernas apenas me respondían. El sol se había ocultado hacía rato, pero el calor seguía presente, espeso y sofocante, como una manta imposible de quitar. La garganta me ardía, la boca me sabía a cartón después de tantas horas sin beber agua, y para colmo, necesitaba ir al baño con urgencia. Verifiqué la dirección una vez más mientras aparcaba frente a la casa. El lugar estaba completamente a oscuras, sin luces dentro ni fuera. La vivienda tenía un aspecto abandonado, las ventanas sucias,
la pintura descascarada y el césped del frente crecido hasta cubrir parte del camino. Apagué el motor, tomé la caja de pizza y recé para que fuera una entrega rápida. Pero algo en esa casa no se sentía bien. Tenía el aire de un lugar olvidado por el tiempo, uno de esos en los que las sombras parecen moverse por sí solas. Subí los escalones del porche y el silencio me envolvió. Ni el canto de los grillos, ni el rumor del tráfico lejano, ni siquiera el susurro del viento entre los árboles. Solo silencio. Toqué el timbre. Nada. Esperé unos segundos y volví a tocar. El sudor me corría por el cuello mientras el silencio se prolongaba. Finalmente, saqué mi teléfono y marqué el número del pedido. Tras unos tonos, una voz femenina respondió. «Lo siento muchísimo», dijo con tono agitado, casi sin aliento. «Ya voy para allá, por favor. Espere unos minutos». Su voz sonaba temblorosa, como si intentara ocultar algo o a alguien. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero respondí con calma. «Está bien, la espero». Colgué, pero mi incomodidad seguía creciendo y mi necesidad de ir al baño ya era insoportable. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida. Una ventana iluminada, un vecino, incluso un gato callejero. Nada. La calle estaba vacía y la casa parecía abandonada en medio de la nada. No aguantaba más. A un costado del jardín había un arbusto grande y espeso, lo bastante oscuro para darme algo de privacidad. Miré alrededor una última vez, asegurándome de estar solo, y caminé hacia allí. Con un suspiro de alivio, por fin pude soltar la tensión que había estado soportando toda la noche. Fue entonces cuando algo se movió. Un crujido entre las hojas, justo enfrente de mí. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí bruscamente, casi tropezando mientras me subía la cremallera con torpeza. A la tenue luz que venía de la calle, distinguí una silueta. Había alguien agachado en los arbustos. Le había orinado encima. El hombre saltó de su escondite de golpe, corriendo hacia la oscuridad sin mirar atrás. Desapareció en segundos, como si su vida dependiera de ello. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza, intentando entender qué acababa de pasar. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué se escondía ahí? ¿Y por qué corría con tanto miedo? Entonces vi algo brillar entre las hojas. Me agaché con las manos temblorosas y lo saqué. Era una mochila vieja y desgastada. La abrí y el estómago se me encogió. Dentro había un rollo de cinta adhesiva, un cuchillo de filo dentado y una cuerda. El aire me faltó. Eso no era una simple mochila. Era un kit de alguien con malas intenciones. Retrocedí, sintiendo las piernas débiles. Aquel hombre no era un vagabundo, no un ladrón. Había estado esperando, planeando algo. Y yo lo había interrumpido, justo a tiempo. Saqué el teléfono y marqué 911, intentando mantener la voz firme mientras le explicaba a la operadora lo ocurrido. El hombre escondido, la mochila, la dirección y la mujer que supuestamente venía hacia el lugar. Me aseguraron que la patrulla ya iba en camino, pero los minutos se hicieron eternos. Caminaba de un lado a otro en el jardín, los ojos escudriñando las sombras, esperando que el hombre apareciera de nuevo. Y entonces la vi. Una mujer venía caminando por la calle, apresurada, mirando hacia atrás cada pocos pasos. Era la voz del teléfono. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos por el miedo. Cuando me vio, echó a correr hacia mí. «Ayúdeme, por favor», gritó con la voz quebrada. «Él viene por mí. Es mi ex. Es peligroso». No lo dudé. Le tomé del brazo y la guié hacia mi coche. «Suba», le dije.
intentando sonar tranquilo aunque mi corazón estaba desbocado. Esperaremos a la policía aquí. Ella asintió entre sollozos y se metió en el asiento del pasajero. Cerré con llave las puertas y mantuve la vista fija en la oscuridad. Cada sombra parecía moverse, cada ruido me ponía en alerta. Los minutos se alargaron como horas, hasta que finalmente el resplandor de las luces rojas y azules iluminó la calle. Varios policías descendieron de los coches y los llamé agitando la mano. Les expliqué todo con rapidez. El hombre, la mochila, la llamada de la mujer. Los oficiales se movieron enseguida, registrando el área, pero él ya se había desvanecido en la noche. Solo quedó la mochila, muda evidencia de lo que pudo haber ocurrido. La mujer estaba a salvo. Los agentes tomaron su declaración y le prometieron hacer todo lo posible por atrapar a su ex. Mientras la escoltaban hacia una patrulla, la vi llorar de alivio, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos. Yo regresé al coche, todavía temblando. Conduje a casa sin decir palabra, con la imagen del hombre escondido entre los arbustos grabada en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que habría pasado si no hubiera estado allí, o si no hubiera tenido que ir al baño justo en ese momento. No fue suerte. Algo me llevó allí, justo a tiempo para evitar una tragedia. A veces pienso en lo cerca que esa mujer estuvo de morir esa noche, y en cómo, bajo el calor insoportable y las sombras inquietas de aquella casa olvidada, me encontré cara a cara con el mal. Nunca olvidaré esa noche, el silencio absoluto, el aire pesado y el escalofrío que me subió por la espalda al darme cuenta de que, sin querer, había salvado una vida. Historia 8. Hace algunos años, mi mejor amigo Kevin y yo hicimos un plan: explorar una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. Habíamos escuchado muchas historias sobre que estaba embrujada, pero no les creíamos. Pensamos que sería divertido, algo emocionante para hacer en un fin de semana aburrido. No sabíamos que esa decisión cambiaría nuestra forma de ver las cosas para siempre. La casa estaba en lo alto de una colina, lejos de cualquier otra vivienda. Parecía antigua, casi en ruinas, con las paredes agrietadas, las ventanas rotas y el techo derrumbado en algunas partes. Las enredaderas trepaban por las paredes, cubriendo gran parte de la fachada, como si la naturaleza estuviera intentando reclamarla. A medida que nos acercábamos, una sensación extraña me oprimía el pecho. Kevin, el valiente de los dos, caminaba adelante con paso firme. Solo entraremos, echaremos un vistazo y nos iremos, dijo intentando sonar tranquilo. Asentí, aunque algo dentro de mí me decía que no debíamos estar allí. El aire alrededor de la casa se sentía más frío, más pesado, como si algo invisible nos observara. Sacudí la incomodidad y seguí a Kevin a través del portón oxidado. La puerta principal estaba colgando de las bisagras, crujiendo con un sonido lastimero cuando la empujamos. Por dentro, el lugar era un desastre. El aire olía a polvo, humedad y descomposición. El suelo estaba cubierto de suciedad, y los muebles viejos y rotos yacían esparcidos como esqueletos olvidados. El silencio era casi sofocante, roto solo por el leve silbido del viento que se colaba entre las grietas de las paredes. Kevin comenzó a caminar por la sala, observando los restos del papel tapiz descascarado y los muebles apolillados. Yo lo seguía de cerca, escaneando cada rincón con la linterna. Había algo en aquel lugar que me hacía sentir observado. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido sonaba demasiado cerca. Subimos hasta llegar a una estrecha escalera que conducía al segundo piso. Kevin se giró hacia mí con una sonrisa. «Vamos arriba», dijo con entusiasmo. «Quizás deberíamos quedarnos aquí abajo», sugerí, intentando mantener la voz firme.
Pero él ya estaba subiendo, los escalones protestando bajo su peso. Suspiré y lo seguí, sujetándome con fuerza al barandal carcomido. El segundo piso era aún más oscuro. Las ventanas estaban cubiertas por tablones o tan sucias que no dejaban pasar la luz. Mientras caminábamos por el pasillo, noté algo distinto. El aire estaba más helado y había un olor nauseabundo, como a carne podrida. Quise decirle a Kevin que nos marcháramos, pero antes de abrir la boca lo escuchamos. Un gruñido bajo y profundo resonó en el pasillo. Kevin se quedó inmóvil y yo sentí que la sangre se me helaba. El sonido provenía de detrás de una puerta al final del corredor. No era un gruñido de animal, era algo mucho peor. «Tenemos que irnos», susurré, con la voz temblorosa. Pero Kevin, terco como siempre, dio un paso hacia la puerta. «Seguro es el viento o un animal atrapado», dijo, aunque su tono traicionaba el miedo. El gruñido volvió, más fuerte, más agresivo. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Cada fibra de mi cuerpo me decía que corriera, pero mis pies no respondían. Kevin apoyó la mano en el picaporte y empujó la puerta lentamente. El sonido oxidado de las bisagras se mezcló con el murmullo del aire, y lo que vimos dentro me heló la sangre. La habitación estaba sumida en penumbra, pero en la esquina, apenas iluminada por la linterna, se distinguía una figura. No era completamente humana. Estaba encorvada, como deformada, y de sus ojos emanaba un débil resplandor. El gruñido cesó, y durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Entonces, aquella cosa habló. Su voz era profunda, inhumana, y cada palabra parecía retumbar dentro de nosotros. «Váyanse, o nunca se irán». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición. No esperábamos averiguar qué significaban. Kevin y yo nos dimos la vuelta y salimos corriendo. El pasillo temblaba. El suelo crujía bajo nuestros pasos como si la casa entera cobrara vida. Los muros gemían y sentí que algo nos perseguía. Bajamos las escaleras casi rodando, tropezando entre gritos y respiraciones entrecortadas. El aire se volvió denso, pesado, como si tratara de arrastrarnos hacia atrás. Pero seguimos corriendo. Atravesamos la puerta, el portón, y no nos detuvimos hasta llegar al campo abierto. Allí, jadeando, nos giramos para mirar la casa. Desde la distancia parecía igual que antes, inmóvil, silenciosa, inofensiva. Pero sabíamos la verdad. Nunca volvimos a hablar de aquella noche. El recuerdo seguía grabado en mi mente y la voz seguía resonando, amenazante. «Váyanse, o nunca se irán». Hasta hoy, no sé qué fue lo que vimos en esa casa. No era un animal, ni una persona. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche escapamos con vida, pero estoy seguro de que no todos corren con la misma suerte. Nunca volví a acercarme a esa colina. La casa sigue allí, devorada por las enredaderas, escondida entre los árboles. Y cada vez que paso por ese camino, siento que algo o alguien me observa desde una ventana oscura, esperando a que alguien más se atreva a entrar, para que esta vez no pueda salir.